Vamos a comenzar lo que es la reunión de esta noche. Y el tema que tenemos para hoy, como les había comentado anteriormente, es este de el suegro y la suegra, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí me ha parecido bien interesante es precisamente el hecho de que es un tema del que vale la pena hablar, pues. Y hay una cosa que le digo, a mí me llamó la atención cuando estaba preparando el material, de que en las escrituras, ¿qué es lo que sucede? Hay cuatro casos de suegros, hay cuatro casos de suegros. Entonces vamos a ver los cuatro, vamos a ver los cuatro y pues como siempre recuerde de que todos podemos comentar, todos podemos opinar, todos podemos hacer preguntas al respecto, ¿verdad? Con la idea de que la reunión pues sea un poco más dinámica, en el entendido pues de que no es tanto un sermón, no es una predicación, sino que estamos pensando en líderes, estamos pensando en personas que tienen, por ejemplo, grupos de discipulado, que tienen por ejemplo, que están en una iglesia, por ejemplo, o que tienen la oportunidad de que en algún momento los inviten a predicar. Entonces, precisamente por esa situación es de que vamos a tomarnos el tiempo para este tema. Puede ser de que si, por ejemplo, si en algún momento usted lo quiere predicar, tal vez no lo predique exacto, ¿va? Sino que tal vez solo agarre una parte importante, pero por lo menos ahí es donde, digámosle así, que es la parte de colaboración que nosotros queremos hacer. Entonces, hablando acerca de este tema del suegro y de la suegra, nosotros vamos a ver lo siguiente, mire. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de este tema? Bueno, porque en las congregaciones hay suegras y suegros, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que es bien importante. Y a veces, por ejemplo, cuando en las iglesias se habla acerca de ellos, se hace una situación que no es muy sana. Generalmente se habla desde el tipo de la burla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Téngalo por seguro que todas las personas que están casados tienen suegros. Es posible que muchos de ellos sean suegros y los jóvenes que se van a casar, ellos también tarde o temprano o van a tener suegros o cuando ellos tengan hijos y esos hijos crezcan, también ellos van a ser suegros. Entonces, por esa razón, como que debemos cambiar un poquito el enfoque, pues sobre qué es, deja entrar a Oscar Pais. ¿Ya lo viste? Ya Entonces, está. ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado la naturaleza del tema, por eso es importante precisamente que nosotros podamos hablar acerca del asunto. Ahora, ¿por qué razón también se hace importante? Les decía de que nuestros hijos un día, dice, se van a relacionar con suegros o suegras, era lo que estábamos comentando hace un momento. Otra cosa, le decía que también nuestros hijos un día serán suegros o suegras. Entonces, y hay una cosa que también es un poco interesante en esto, de que hay personajes bíblicos que claramente se menciona que eran suegros. Entonces, precisamente por aquí de decir, bueno, mire, ¿y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto de los suegros? ¿O qué dice la Biblia respecto de las suegras? Ah, bueno, entonces ahí es donde vamos a ver esa parte. Recuerde para los que acaban de entrar, de que esto no solo hablo yo, sino que también si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer sobre el tema que estamos tratando, pues siéntase en la completa libertad de poder opinar usando pues las reacciones de Zoom, ¿no? Para efecto de poder hacer un comentario o de poder formular una pregunta. Ahora fíjese de que hay una situación bien interesante y hay un pasaje que precisamente nos habla acerca de una suegra en Mateo 8 del 14 al 17. Hermano Oscar Pais, ¿será que nos puede leer esa cita que está en pantalla? Mateo 8 del 14 al 17. ¿La puede ver? Hermano Oscar Pais. Hola. Bueno, quizás no está cerca. Hermana Carolina Rojas, ¿será que nos puede leer esa cita de Mateo 8 del 14 al 17? Mateo 8 del 14 al 17, por favor. ¿Cómo no? Amén. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo,
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Correcto. Fíjese que este caso de la sanidad de Pedro tiene algunos elementos bien importantes que vale la pena mencionar. Yo he escuchado que, por ejemplo, más de algún bayunco dice, hacen la broma, ¿no? Como queriendo decir, mire, ¿sabe usted por qué Pedro negó a Jesús? Dice. Y la razón por la que dan de que Pedro negó a Jesús es porque sanó a la suegra. Entonces, claro, imagínese usted la imagen que deja como pastor, por ejemplo, si desde el púlpito se dice una cosa así. ¿Verdad? Entonces como que queda aquella situación de que, bueno, mira, si ahorita ni siquiera el pastor toma en serio lo que está diciendo, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde está la situación esa de que por eso es que hay que ser bien cuidadosos al respecto. Si nosotros observamos el pasaje, podemos notar una situación. Se ve que digámosle así, la relación que Pedro tenía con su suegra era bastante buena. Ahora, ¿por qué razón le digo esto? Su relación era bastante buena a tal grado de que, por ejemplo, cuando la suegra enferma, ¿qué es lo que hace Pedro? Le dice a Jesús que la sane. Entonces se ve que en ese aspecto la relación que había entre los dos era una relación aceptable, pues. Y, y bonito en el sentido de que no era aquello de que, pues sí, mire, Pedro andaba predicando la sanidad por otros lados, pero no la enseñaban en casa, como no va. Entonces, bueno, y no solamente eso, sino que sana a la suegra y eso ¿para qué sirvió? Dio punto de partida para que después, bueno, observe que dice que en el versículo 15 y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. O sea que es un detalle bien importante sobre para qué debe ser la sanidad, es precisamente para que nosotros nos motive a servir al Señor. La otra cosa que también es importante es precisamente de que la sanidad de la suegra de Pedro, que fue una de las cosas que motivó que otra gente, dice, al terminar el día, comenzasen a llevar enfermos a la casa de Pedro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Sanarlos, dice, liberar demonios. Y ahí entonces viene y dice, mire, ¿y eso para qué sirvió? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Y eso qué es? Es Isaías 53. Es Isaías 53. Entonces, dése cuenta en este aspecto cómo, cómo todas estas sanidades que se hicieron al final del día, ¿cuál fue el punto de partida? El punto de partida fue la sanidad de la suegra de Pedro. Entonces, en ese aspecto, y precisamente parte de la idea de este estudio es el hecho de que para que cambiemos un poquito la idea, ¿no? Para que cambiemos un poquito la idea sobre la manera en la que nosotros debemos de ver a los suegros y a la suegra. Luego, fíjese que también se da otra situación, mire, que es interesante que nosotros podamos ver, siempre hablando acerca de los suegros. Mire este otro pasaje, por ejemplo. Mire este otro pasaje. Oscar, si lo lees, por favor, Oscar Hernández. Juan 8, del 12 al 14. Disculpe, pastor, antes de continuar, ¿cree puede esconder la barra de los participantes porque se ve muy pequeña la presentación? Vaya, que quitarla. ¿Y ahora? Sí, porque ahí sí, ya se ve completo. Ok, perfecto. Vale. Veamos entonces ahí. Dice, Perdón, no te aparece montada la cámara ni nada. no, nada. Ok, Sí, está perfecto. Ok, dale. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos en este caso? Bueno, y Anás, ¿quién se supone que era? Fíjese de que hay un dato histórico bien interesante que se lo quiero compartir, que está en el Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Y este diccionario dice, hablando acerca de Anás, dice que es la forma abreviada de Ananías. Es un personaje nombrado como sumo sacerdote por Cirenio en el 6 después de Cristo y depuesto por los romanos en el 15 después de Cristo, o sea que fue sumo sacerdote nada más, fue sacerdote por 15 años, pero 9 años, perdón. Pero mire lo que sucedió. Su deposición no tuvo valor para los judíos, pues entre ellos el cargo de sumo sacerdote era vitalicio. Por su gran influencia, Anás consiguió que tras él
obtuvieran el sumo sacerdocio sus 5 hijos y su yerno Caifás. Por esta razón, aunque Caifás era el sumo sacerdote oficial al principio del ministerio de Juan el Bautista, según dice Lucas 3:2, Anás se reconocía juntamente con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que nosotros podemos notar de que, bueno, mire, ¿y qué fue otra de las cosas? ¿Qué fue otra de las cosas que hizo que el juicio de Jesús fuera tan injusto? Precisamente porque los sacerdotes que estaban en ese momento no iban a actuar en base a lo que decía la ley, sino que como eran familia, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos iban a actuar en base a sus intereses, pues. Entonces, eso es lo que, digámosle así, lo que llama la atención respecto de este segundo suegro que nosotros estamos viendo en las Escrituras. Vea el primer caso, la suegra de Pedro. ¿Qué hace Pedro? Le dice a Jesús que su suegra está enferma, Jesús ora por ella, la sana, después hay la sanidad de un montón de enfermos, pero aquí la cosa está diferente, porque en el caso de este suegro, definitivamente de que esa relación era una cuestión nada más de conveniencia, ¿no? Así como, así como, por ejemplo, a veces ocurre en muchos países en los que hay dictadores, ¿verdad? De que lo que hacen es de que se turnan entre él y la esposa y ahí están jugando con eso, ¿no? Entonces se da esa situación precisamente de que qué juicio justo se podía esperar si Anás era suegro de Caifás, entonces entonces, ¿qué era lo que sucedía? Lo que menos podía esperar Jesús en ese momento era un juicio justo, pues. Era un juicio justo, pero precisamente teniendo en cuenta esa situación de que esa relación de parentesco tan fea que se dio, ¿no? Luego fíjese de que dejando de lado esos dos suegros, vamos a concentrarnos en dos. Vamos a concentrarnos en dos, porque el tema que le decía, el tema que tenemos para ahora es el suegro y la suegra. Solo déjeme confirmar una cosa, hermano Oscar Pais está por ahí, está habilitado. Perdón, hermano Oscar Pais. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Le consultaba porque Sí, quiero que nos vea bueno, ya le voy a decir, porque es la lámina que sigue después de esta. Es la ok. lámina que sigue después de esta, pero para que esté ahí al tanto, para que nos pueda ayudar en la lectura. Sí, Entonces, el primer suegro del que vamos a hablar es de Jetro, porque le decía el tema de hoy es el suegro y la suegra. Entonces, el suegro es Jetro. Ahora, ¿y Jetro qué tiene de especial? Fíjese que el nombre, bueno, este Jetro, las escrituras mencionan que tenía varios nombres. En el libro de Éxodo específicamente se le mencionan dos. Se le mencionan dos. Uno es Reuel y el otro nombre que se le da es el nombre de Jetro. Ahora, ¿y cuál es el significado que tenía cada uno de esos nombres? Fíjese que ahí le he puesto, por ejemplo, un léxico que se llama el léxico hebreo caldeo de Gesenius. Y en ese léxico de Gesenius se da precisamente la explicación de ambos nombres. El nombre de Reuel, que aparece en Éxodo 2:18, ese nombre significa amigo de Dios. Eso es lo que significa Reuel. El nombre de Jetro lo que significa es abundancia. Hay una opinión que dice que Reuel era su nombre propio y Jetro era el nombre producto de que él era un sacerdote, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ese nombre de Jetro vendría a ser como que usted dijera el padre, el pastor, el párroco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Su propio nombre era Reuel, que significa amigo de Dios. Pero por ser sacerdote, precisamente no le decían como nosotros sacerdotes, sino que le decían Jetro para tener esa situación de que era su título honorífico. Mire lo que pasa, por ejemplo, con este Jetro. Hoy sí, hermano Oscar Pais, si nos lee esa cita, por favor, de 8:18 del 5 al 8. Éxodo 18 del 5 al 8. y dice, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y entonces, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo, cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés
contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Correcto. Entonces, vea cómo está esa situación precisamente hablando acerca de la relación que Oscar, mírame que hay una persona que se llama Claudia Córdoba que está en sala de espera para ver que la dejes entrar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Vea de que la relación que había entre Moisés y Jetro o Reuel, pues era una situación bastante buena. Ahora, ¿por qué menciona las escrituras estas de que dice y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de vinieron a Moisés en el desierto? Porque cuando Moisés fue a hacer todo lo del éxodo, que hablar con el faraón y todo, por lo menos a su familia no la llevó. A su familia no la llevó. Entonces quedaron acá al cuidado de quién, mientras él andaba allá en Egipto sacando al pueblo. Quedaron al cuidado de su suegro. Entonces, bien bonito eso, el hecho de poder decir de que, mire, que podía decir Moisés, mire, fíjese que yo tengo una tarea muy importante, mi esposa está con los hijos, pero ¿qué era lo que sucedía? También tenían el apoyo de Jetro para el cuidado de los tres, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que nosotros notamos? Notamos que la relación entre Moisés y Jetro, pues la verdad que era una relación bastante buena, pues. Era una relación bastante buena. Por eso es de que es importante de que cuando nosotros hablemos en las congregaciones, cuando nosotros hablemos acerca de los suegros, como que tengamos un poco de cuidado, pues por aquello de que el inconverso puede decir, bueno, y esta gente, tal vez veámoslo de esta manera. ¿Por qué se burlan de la madre de su esposa o por qué se burlan de la madre de su esposo? ¿Verdad? Entonces, ese es el asunto que definitivamente hay que tener mucho cuidado. Entonces, como le decía, vemos acá la relación bien bonita que había entre Jetro y Moisés, pero fíjese que también se dio otro detalle bien interesante y que esto, pues, la manera en la que Jetro lo hizo, pues, no va a dejar de ser un poco interesante. Y es lo que dice en Éxodo 18, del 13 al 16. Hermana Claudia, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Éxodo 18 del 13 al 16. Amén, pastor. Éxodo 18. Del 13 al 16. Ay. Amén, amén. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Correcto. Vea qué interesante y aquí se va a dar una situación un poco delicadita entre lo que es una relación entre suegro y yerno. Vale. Porque ¿qué es lo que sucede? Vemos en la primera cita que nos leyó el hermano Saúl, veíamos ahí como, por ejemplo, la relación entre Moisés y Jetro era bastante buena, en el sentido de que Moisés tuvo que ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel, Jetro se quedó cuidando a Séfora y a los hijos, ¿verdad? Hasta ahí, digámosle sí que qué bonito. Hasta ahí qué bonito porque se ve que la cosa caminaba bastante bien. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? En el versículo que nuestra hermana Claudia nos acaba de leer, vemos de que Moisés comienza a juzgar al pueblo, pero Jetro como que se quedó viendo aquello de que, mira, Moisés, ¿y qué es eso que estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? Claro, Moisés, por la misma buena relación que tenían con él, ¿qué es lo que hace? Le da la explicación. Pero yo le aseguro que si se hubiera dado esa situación en tiempos modernos, con lo que nosotros entendemos por una relación entre suegro y yerno, como que más de alguno hubiera dicho, mi suegro cree que puede venir a mandar a mi casa, ¿va? Allá, que vaya a mandar allá a Madián, allá donde están sus otras hijas, allá que vaya a mandar, pero aquí quiere venir a dar órdenes. Y mire lo que hace Jetro, porque Jetro no solamente le pregunta que por qué está haciendo lo que hace,
sino que mire la otra cosa que le dice en Éxodo 18 del 17 al 19. Hermano Jan, ¿será que nos lee esa cita, por favor? Éxodo 18 del 17 al 19. Al 20, perdón. Buenas noches, maestro, compañeros, con gusto. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Gracias. Mire qué atrevido eso que hace Moisés, porque vaya, primero veíamos anteriormente que Jetro le pregunta, mira, ¿y qué estás haciendo? Yo estoy juzgando al pueblo. Usted dice, ah, bueno, está bien. Pero mire en el 17 cómo le cae el suegro. No está bien lo que haces. No le voy a preguntar, no le voy a preguntar, pero por lo menos que nos quede como una cuestión filosófica, ¿va? ¿Qué sucedería si alguno de nuestros suegros o suegras nos dijera, mira, lo que estás haciendo no está bien? No, ni tampoco le voy a preguntar, ni tampoco le voy a preguntar bueno, no solo qué pensaría, sino también la reacción que tendría. Pero vea lo delicado que está haciendo Jetro en este momento, que lo primero que le dice es, no está bien lo que hace. Ahora, claro, usted nota de que Jetro argumenta y le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Y fíjese de que ahí viene Jetro y le da un consejo que le digo, para mí es un consejo de oro, porque una de las cosas que le dice en el 20, le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Entonces, ¿qué es lo que Jetro está proponiendo? Que el pueblo madure para que aprenda a tomar sus propias decisiones. Fíjese que, por ejemplo, bueno, ayer en las clases de teología yo les hacía un comentario bien interesante y se lo quiero compartir tal vez para los que ya no llevan materia conmigo. Yo les compartía, por ejemplo, de que el hecho que exista el colegio de teología, le diré, es un reto bien importante, pues. ¿Por qué razón? Porque al haber un colegio de teología, una de las cosas que se da, que ya la gente al aprender como que podría retar el conocimiento del pastor. Pero con todo y eso, en lugar de enfocarse en eso, de que la gente pueda retar el conocimiento del pastor o que la gente pueda allá más o menos tener un poco de conocimiento, llevarse miembros de la iglesia e ir a fundar su propia iglesia, ¿qué es lo que sucede? La iglesia ha dado un paso atrevido teniendo un colegio de teología para preparar gente, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si lo vemos desde el lado positivo, el hecho de que exista un colegio de teología, ¿qué implica? De que se están preparando más pastores, pues que es lo que básicamente está ocurriendo, que se están preparando pastores, ellos después se van a otro lado, fundan una iglesia, y algunas de esas iglesias inclusive hasta están poniendo colegios de teología y ellos también están preparando pastores, pues. Entonces, en ese aspecto, lo que Jetro le propone a Moisés es bien sabio, pues en el sentido de, mira, preparar a la gente para que madure, preparar a la gente para que crezca. Y mire la otra cosa que le dice, hermano Jaime Rivas, ¿anda en tráfico o ya está en su casa? Hola. Buenas noches, pastor. Ya estoy acá en casa. Vaya. ¿Será que nos ayuda? Dice, ¿Será que la cita de Éxodo 18 del 21 al 23, que sería el segundo párrafo de abajo? con gusto, pastor. Palabra de Dios dice, me dijo, perdón, del 18 al 23. Del 21 al 23. Éxodo 18 del 21 al 23. Además, escoge tú. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en
todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Palabra de Dios. Muchas gracias. Mire, mire qué suegro más de oro este. Qué suegro más de oro este. Porque en el versículo 17 usted ve que le dice Jetro, no está bien lo que haces. Yo le aseguro que bajo otras circunstancias, Moisés, siendo otro tipo de persona, hubiera dicho, bueno, ¿y este maestro qué quiere venir a mandar a mi casa? Pues si el que fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto fue yo. ¿Por qué me quiere venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer? Pero claro, Jetro, digámosle así, que hizo algo atrevido, decirle que había algo que estaba mal hecho. Pero fíjese que también de parte de Moisés hay una cosa que es bien interesante. Fue el hecho de que él no cerró sus ojos ni sus oídos ante un buen consejo, pues. Porque lo que le estaban diciendo, es así como dicen los jóvenes, no hay fallas en su lógica. Lo que le estaban diciendo era pero le digo, era un consejo de oro. Pero lo interesante es precisamente la manera en la que Jetro sabe tratar un asunto tan delicado. Porque usted se fija, por ejemplo, que en las lecturas que nos han hecho, por ejemplo dice en el versículo 18, y Jetro justifica su argumento, ¿no? Porque dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. O sea, mira, si vos te morís, ahorita que no hay gente preparada, a saber qué van a hacer. Entonces, y todavía le dice, el trabajo es demasiado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Fíjese de que se estima de que el pueblo que salió de Egipto andaba aproximadamente arriba de los 2 millones. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Números, cuando habla de los varones de a pie, habla de una cifra de 630,000. Entonces es por eso de que se estima de que ya con mujeres, con niños y con toda la cosa, el pueblo que salió de Egipto, más los extranjeros que se pudieron agregar, andaba arriba de los 2 millones. Entonces era prácticamente gobernar un país, pues. Era prácticamente gobernar un país. Entonces, ¿qué le dice el suegro? Mira, le dice, es demasiado trabajo para que lo hagamos solo. Enseñá a ellos las ordenanzas y dice, escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, y no solamente eso, sino que mire lo que le dice en el versículo 23, que es una frase en la que Jetro no se impone, porque le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, o sea, yo no te estoy diciendo que hagas lo que yo digo, simplemente te estoy dando el consejo, consultalo con Dios, y si Dios te dice que sí, hacelo. No, le digo, este suegro, al ver cómo manejó esa situación, de veras que era un suegro calidad, ¿va? Era un suegro calidad. Entonces, ¿por qué razón le menciono esto? Porque precisamente, le digo, mi punto de vista es de que debemos de cambiar el enfoque sobre la manera en la que nos expresamos sobre los suegros y sobre las suegras. Para mí que debemos de cambiar ese enfoque. Porque les digo, hay pastores que la agarran por el lado de burlarse, ¿va? Ah, no, usted, les digo, yo hice el experimento hoy cuando estaba terminando de preparar esto, ¿va? Que le puse a la inteligencia artificial que me contara un chiste de suegra. No, y salen uno, pero calidad, ¿va? Pero ¿qué es lo que sucede? Claro, usted lo puede contar en un púlpito, pero ¿qué imagen dejamos ante el pueblo de Dios al expresarnos de parte del pueblo de Dios de esa manera? ¿Verdad? Entonces, ahí ese tal vez es uno de los puntos que hay que considerar. No sé si hay algún comentario hasta aquí antes de que sigamos o todos estamos bien hablando acerca de este primer suegro, que definitivamente era un suegro de otro nivel, era de otro nivel. Ahora, y hablando acerca de las suegras, fíjense que hay una suegra bien interesante en las escrituras, y es Noemí. En el caso de Noemí, pues es la que aparece, era la suegra de Ruth. Fíjese que el nombre de Noemí significa mi deleite y el nombre de Ruth significa amistad. O sea, ese es el significado de ambos nombres. Noemí significa mi deleite y Ruth significa amistad. Estas dos damas, digámosle así, que son como los personajes centrales en el libro de Ruth. Pero fíjese que la relación que se da entre ellas
Es una relación bien curiosa, mire, porque mire, por ejemplo, lo que sucede en Ruth 1 del 11 al 14. Hermana María Lidia, ¿será que nos ayuda con la lectura de ese pasaje? Ruth 1 del 11 al 14. Hola. O si no, veamos, hermana Claudia, ¿será que tiene el pasaje a la mano? Ruth 1 del 11 al 14. Ruth 1. Del 11 al Sí. 14. A ver. Ay, se me perdió la hoja. Aquí está. Ruth Okay. 1. Del 11 al 14. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis venido No, es que conmigo? no, porque dicen que las mujeres hermosas, altas, dan hijos varones Hola. y a ellos les ¿Cómo? interesa. Esa reflexión de la hermana María Lidia está bien interesante. ¿Cómo es eso, hermana María Lidia, que las mujeres hermosas, cómo es eso? ¿Hola? Hola, hola. Sí. Bueno, sigue entonces, hermana Claudia, sigue. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ajá, correcto. Vea una situación que se da aquí en esto. La historia en el libro de Ruth es de que precisamente esta Noemí se va con su esposo a la tierra de Moab. Ahí en la tierra de Moab viven 10 años, tienen 2 hijos, pero ¿qué es lo que sucede? Menciona la escritura de que se murió el esposo y se murieron los hijos. Pero entonces el asunto estaba, bueno, ¿y cómo hacemos con las nueras? ¿Cómo hacemos con las nueras? Entonces, Noemí toma una decisión bien sabia, porque le digo, si Noemí hubiera sido otra clase de suegra, como que hubiera dicho, miren niñas, ustedes tienen que honrar la memoria de sus esposos, así que me tienen que mantener, ¿va? No, fíjese de que Noemí no tomó esa posición, sino que les dijo, mire, ustedes ahorita como son viudas, ustedes son libres de poder hacer la vida que ustedes quieran. ¿Se imagina usted la clase de valor que implicaba tomar esa decisión? Porque entonces, ¿qué iba a pasar? Noemí se iba a quedar literalmente sola, porque se iba a quedar sin el esposo, sin los hijos y sin las nueras. Entonces, a pesar de que semejante decisión para ella como que no era, digámosle así, como que no era el mejor de los mundos, pero que es una de las cosas que ella hace. Bueno, yo no voy a esclavizar a mis hijas, a mis nueras en este caso, yo no voy a esclavizar a mis nueras precisamente por esta situación que he pasado, pues. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer es que ellas vayan, busquen a otra persona, se casen, rehagan sus vidas. Es lo más sabio que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros notamos hablando acerca de Noemí? Noemí no era de aquel tipo de mujer egoísta que pensaba solo en ella, sino que una de las cosas que tenía Noemí, que era el hecho de que pensaba en el bienestar de sus nueras. Entonces, precisamente como ella tenía en mente el bienestar de sus nueras, entonces por eso es que les dicen, no, váyanse, ustedes ahorita son mujeres viudas y por el hecho de estar viudas están libres, ustedes pueden irse y pueden rehacer su vida y no se esclavicen por mí. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire la situación que se da por acá, que es donde Ruth toma una decisión bien interesante. Hermana Carolina, ¿será que nos lee Ruth 1 del 15 al 18? Ruth 1 del 15 al 18. ¿Cómo no? Con gusto, con gusto. Solo me pongo los lentes, permítame. Claro que sí, claro que sí. Y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella,
no dijo más. Y es que lo que pasó fue esto, mire que vaya, estaba la primera lectura en la que nosotros habíamos leído, como es de que Noemí les dice, no vayan, rehagan su vida. Al principio las dos dijeron que se iban a quedar con ella. Pero ¿qué es lo que sucede? Noemí volvió a insistir y les dice, mire, dice, supónganse, dice, que yo estuviese esta noche con un hombre, quedase embarazada. ¿Van ustedes a esperar que los niños crezcan para casarse con ella? Entonces, claro, Orfa, que era la otra, cuando le dijeron esa situación, entonces dijo, bueno, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Entonces ella dijo, sí se fue. Pero en el caso de Ruth, Ruth se ve que estaba tan resuelta, pero tan resuelta, que cuando Noemí le dice eso, no le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vaya, nada más, ¿verdad? Nada más. Fíjese que este es bien interesante por aquello de que tal vez una de las cosas que a veces como que queda aquella situación de que, bueno, y en el Antiguo Testamento quiere decir de que la gente no tenía la oportunidad de añadirse al pueblo de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en este caso, ¿qué hace Ruth? Toma una decisión, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Así que prácticamente lo que ella estaba haciendo en ese momento era aceptando la fe del Dios de Israel. Ahora mire lo que sucede después. Mire lo que sucede después. Allí en el Ruth 2, del 1 al 2. Hermana María Lidia, hola. ¿Será que nos ayuda con la lectura de Ruth 2, del 1 al 2? O no sé si va de camino y... Hola. O hermano Saúl Pay, si nos ayuda por favor con Ruth 2, del 1 al 2. Hermano Saúl. Sí. Hola. A ver, ok. Ruth 2:1-2, ¿verdad? 1 y 2, así es. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel, a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Correcto. Porque lo que sucedió fue esto, ya después de que quedaron las cartas claras de que Ruth no se iba a ir, entonces vinieron las dos y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a regresar a Belén, porque dicen de que allá pues la época de malos cultivos ya pasó, ya hoy hay mejores cultivos, hay más trabajo, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a regresar allá. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Y mire qué bonita la actitud de Ruth en el versículo 2. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. O sea, yo sé que tú ya no estás en edad como para hacer ese tipo de trabajo. Yo sí, yo voy a trabajar para las dos. Entonces, ¿qué le demuestra a usted eso? Que la relación suegra-nuera era de lo mejor, ¿va? La relación suegra-nuera era de lo mejor. Entonces, en este caso, por eso es de que Ruth toma esa decisión. Y mire, bueno, dice la escritura aquí en Ruth 2:23, que es la otra cita que le acabo de poner, que precisamente después de eso, dice, estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Entonces, hasta ese momento, Ruth estaba velando por el cuidado de Noemí, pero después se dio una situación y es el hecho de que Noemí le dijo, mira, le dijo, hay un pariente que es el que puede redimir, porque lo que sucede es esto. La ley levítica decía de que cuando una mujer enviudaba, el hermano del difunto podía, no es que estaba obligado, podía tomar a esa mujer para que fuese su esposa aún teniendo esposa. Pero ¿por qué era esa situación? Para que la mujer no quedara desamparada. O sea, ese es prácticamente el único caso en el que las escrituras dan el aval a una relación de ese tipo, ¿verdad? Porque lo que se está haciendo es ayudando a una mujer desamparada para que no quede sola. Entonces, mire, véngase para acá, para la casa, aquí nosotros la vamos a cuidar y aquí todo va a caminar bien. Perdón.
Pero mire la situación que se da. Veamos, por ejemplo, esta cita de Ruth 4 del 14 al 15. Oscar Hernández, si lo lees, por favor. Ruth 4 del 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Mire qué bonito esto, que la gente le dijo, no, mira, le dijo, con esa nuera que vos tenés, esa nuera es de oro, pero también la suegra había sembrado para que la nuera la quisiera de esa manera. ¿Por qué razón? Porque entre otras cosas no era una suegra abusiva, pues. No era una suegra abusiva. Entonces eso como que tocó el corazón de Ruth en el sentido de decir, bueno, esta mujer, el tiempo en el que yo estuve casada con su hijo, pues ella me trató muy bien, pues. Ella me trató muy bien, que ahora tal vez por cuestiones de la edad, ella ya no puede trabajar, ella ya no puede valerse por sí sola, pero yo puedo trabajar por las dos, pues. Entonces, le digo, en ese aspecto, Ruth es una calidad de mujer. Y mire la otra cosa, que sucede. Porque menciona la escritura, pues, de que Ruth se casó con Booz, y mire lo que sucede acá. Hermano Jan, ¿será que nos lee la cita de Ruth 4 del 19 al 22? Ruth 4 del 19 al 22. Hola. O hermano Jaime Rivas, ¿será que nos la lee? Ruth 4 del 19 al 22. Palabra de Dios. Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Mire qué cosa más interesante, que Dios transformó una desgracia en bendición, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ¿cómo comienza el libro? Que se muere, bueno, primero que se tienen que ir a Moab, porque en Belén no hay trabajo, no hay cultivos, no hay alimentos, se van a Moab, se muere el esposo, se mueren los hijos. ¿Y cómo termina el libro de Ruth? Termina precisamente con una situación en la que Dios, ¿qué ha hecho? Ha restituido no solamente sus posesiones, sino que les ha dado un hijo, sino que mire qué calidad de hijo el que salió de ahí, porque después, si seguimos toda la genealogía, hasta dónde llegamos hasta el rey David. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo que hizo Dios fue transformar una desgracia en bendición. Ahora, ¿y todo eso cómo fue posible? Todo eso fue posible precisamente por una suegra que era una calidad de suegra y por una nuera que era una calidad de nuera. Entonces, fíjese que tal vez, y uno de los detalles a los que yo quiero llamar su atención, desde que hemos comenzado el estudio hemos hablado de 4 diferentes tipos de suegras y suegros. Hemos hablado la suegra de Pedro, Anás y Caifás, que uno era el suegro y el otro era el yerno, de Jetro y de Noemí. Entonces, de esos que hemos hablado, digámosle así que solamente 3 habían que eran buenos, como quienes, la suegra de Pedro, Jetro y Ruth y Noemí. Ya de ahí la relación de Anás y Caifás, esa como que dependía más de la conveniencia, ¿no? De ver qué situación podían sacar ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted se fija que en términos generales la relación suegra-nuera en las escrituras era bastante buena, pues. Era bastante buena. Entonces, en ese aspecto, como que nosotros debemos enseñarle a las nuevas generaciones precisamente a cultivar ese tipo de relación, porque se ve que es una relación que es bíblica, pues. Es una relación que es bíblica. Vamos a aprovechar este momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ahorita pueda hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario acerca de todo esto que hemos hablado antes de mencionarles cuál va a ser el tema de la próxima semana? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Veamos. Puede levantar la mano o ahí como guste. ¿Alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos hablado? Ahorita, hermano Oscar, dime. Hola. Prácticamente la relación que presenta la escritura es la relación de un padre e hijo. ¿Cómo así? Perdón, no te capto. Que según la relación que presenta la escritura, que debe ser entre los suegros, debe ser como la de un padre con un hijo, una madre con una hija. Ya te entendí, sí. Fíjate de que ahí lo que sucede es esto, y por qué tu observación es tan interesante.
porque dentro de la concepción judía estaba de que si, por ejemplo, si era del lado de los papás del hijo, ellos pensaban de que ellos ganaban una hija, y del lado de los papás de la hija, ellos pensaban que ganaban un hijo. Entonces, por eso sí, efectivamente, el tipo de relación que era como para decir, bueno, ¿y quién es la esposa de mi hijo? Es mi hija ahora. Ahora que ellos se han casado, ella es mi hija. Y por el otro lado también, cuando decían, mire, ese muchacho, no, él es el esposo de mi hija y ahora él también es mi hijo, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente, tenían elevado a ese nivel la relación suegro y yerno, ¿verdad? Hermana Claudia Córdoba, dígame, perdón. Sí, a mí lo que me gusta de Ruth es su actitud. Tenía una actitud bastante sumisa, amorosa, pero esta actitud de Ruth era la reacción al comportamiento o al trato que recibía de su suegra. Sí. Porque llevándolo a la actualidad, los muchachos ahora quizás no, en la mayoría de los casos, no respetan a los adultos porque también reciben maltrato de parte de ellos. Y en Tito 2, cuando está hablando a los ancianos, Tito dice 2:3, a las ancianas dice asimismo, sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a Muy ser bonito. prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Bueno, habla de que las mujeres... Pero el pasaje más que claro, definitivamente, siga. Sí, o sea, las mujeres mayores estamos en la obligación bíblica de enseñarles a las jóvenes el trato en su familia. Pero lastimosamente las mujeres mayores nos queremos sobreponer sobre las jóvenes y es donde las tratamos mal. Entonces me imagino que si no, Ruth hubiera recibido maltrato de su suegra, en ningún momento se hubiera quedado con ella. Lo más seguro es que se hubiera ido. Lo más seguro es que ¿Sí? se hubiera ido. Entonces la forma, el trato que recibimos de los yernos, de las nueras, es el trato que nosotros les hemos dado a ellos. Pero la Biblia es clara y dice, muéstrenle, enséñenles a las jóvenes a amar a sus maridos. Y si les va a enseñar es porque ella ya lo ha practicado. Sí. Pero lastimosamente en la época en la que vivimos está todo trastornado, ¿verdad? Ok, fíjese que inclusive aquí se da otra situación. Ya vamos a contestar una pregunta que han puesto por ahí en el chat, pero antes de que se me vaya la idea, déjeme comentarle algo. ¿Sabe qué es lo que está pasando en tiempos modernos y que es una situación bien mala? Es el hecho de que los jóvenes cuando quieren tener pareja, lo primero que hacen es tratar de mantener la relación a escondidas de los papás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hacen eso, entonces ya desde ahí a la piedra está mala, ¿va? Ya el fundamento ya está malo. ¿Por qué razón? Porque como por el tipo de suegros que algunos somos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hijos lo que menos quieren decirles es a los papás o a las mamás de que, mira, fíjate que ese muchacho me gusta o esa muchacha me gusta, ¿va? Entonces, le diré, ahí en ese aspecto hay bastante tela que cortar. Fíjense que por aquí han puesto dos preguntas en el chat, que déjeme leerlas. Dice, en estos textos siempre me han surgido dos preguntas. ¿Cómo Jetro hablaba con seguridad de lo que Dios podía hacer si era de Madián? Lo que sucedía es de que Jetro era un sacerdote de Dios. Jetro era sacerdote de Dios, precisamente su nombre lo que significaba era amigo de Dios. ¿Cómo podía ser posible semejante cosa? Así como, por ejemplo, como en el caso de los magos, los que vinieron a ver a Jesús, de que a pesar de que ellos venían de Oriente, tenían un conocimiento, pero clarísimo del Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, no es extraño. Por ejemplo, cuando llegan a la conquista de Jericó, Rahab les dice, nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho en Egipto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Es cierto de que aunque el pueblo de Israel era el canal de bendición, pero también habían otros medios por los cuales Dios de alguna manera hacía llegar su mensaje. Y por otros lados, también siempre allá de otra manera, también había conocimiento del Dios verdadero, como es el caso de Melquisedec, por ejemplo. La otra pregunta que dice,
dice, y si estos tipos de jueces era la misma función de los jueces después del tiempo de Josué, ya que entonces los jueces han existido desde el desierto. Fíjese que tal vez no exactamente, porque, digámosle así, el consejo de Jetro tenía que ver más que todo con una función administrativa, mientras que los jueces se da la situación de que ellos prácticamente surgieron porque liberaron al pueblo de Israel de los opresores que tenían en ese momento. Entonces la función fue diferente, aunque tal vez en alguna medida sí conservaban ciertas cosas. Los otros que también estaban en esa misma línea de pensamiento eran los profetas, como Samuel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos también en alguna medida ejercían esa función. Hermana Carolina, le veo con la mano levantada. Carolina Rojas. Hola. O ya contestamos su pregunta. No, pastor, no ha A ver, contestado. Ahí lo dígame. puse en el chat también. Lo que sucede es sí logro comprender el contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se ganaba un hijo o se ganaba una hija, en el Sí. caso pues que se ha dado. Pero mi pregunta va basada entonces en relación al contexto que hay en Mateo 10:35. ¿Qué dice ese pasaje? Dice el pasaje, dice, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ah, ok. Entonces, está hablando Jesús, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, o sea, me quisiera más o menos conocer bajo qué contexto en ese momentito estaba hablando Jesús, que iba como un poco contrario, digamos, a la tradición judía. Sí, fíjese que lo que estaba pasando en ese momento era una situación que no tenía que ver tanto con la tradición, bueno, en parte sí, y que en parte vendría a ser una situación muy parecida a la que nosotros vivimos en la actualidad. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si, digamos, en una familia resulta de que, por decirle algo, está el matrimonio y de repente, digamos, un matrimonio que tiene su religión y después resulta que uno de los dos es evangélico? Si en algún momento ya habían problemas, como que esa va a ser otra cosa para decir, ve, mira, si ya de por sí ya te estaba dando problemas, es que si es evangélico se va a querer llevar a los hijos para la iglesia, no va a querer que los bautices, no vas a querer que hacer un montón de cosas. Entonces es en ese contexto. Sí, es en ese contexto donde viene el Señor y dice que viene a poner en contra, ¿verdad? No es tanto el hecho de que sea así. Por eso es de que hemos visto, por ejemplo, el caso de Noemí, hemos visto el caso de Jetro, hemos visto el caso de la suegra de Pedro, donde usted puede ver de que en términos generales el concepto que ellos tenían era tratar de llevarse bien. Y el yerno o la nuera era visto más como un hijo que como un yerno, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que les digo, es bien interesante que nosotros podamos tener en cuenta. Así que ahí está el asunto. Veamos alguna última pregunta antes de decirles cuál va a ser el tema de la próxima semana. Déjenme ver a ver quién tiene mano arriba. A Carolina Rojas, ya estuvimos. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, porque recuerden que también no solo es cuestión de opinar, sino que también de enriquecer, porque la verdad, vea la pregunta tan interesante esa que nos hicieron del Evangelio de Mateo, lo que de veras vale la pena mencionarlo. Dígame, hermano Jaime, dígame. Y tal vez a manera de resumen, la importancia del testimonio, ¿verdad? Cómo eso pesa, pues, porque si de labios para afuera yo predico la palabra, pero no la vivo, es complicado, y no solo en el ámbito que se acaba de exponer, pues, el ejemplo, digamos, de los suegros, o a los hijos, a los esposos. Pero sí, o sea, sin duda que si Noemí hubiera sido alguien muy cuidadosa de sus intereses, no hubiera tenido el impacto que tuvo, digamos, en Ruth. No. De seguro ese compromiso y esa identificación y esa soltura, pues, con la que ella actuó, sin duda también, pues, por obra de nuestro Señor, ¿verdad?
Pero, Y fí- pero es la importancia. Muchos problemas en estas relaciones se dan por eso, porque cada quien es como el asadón, ¿verdad? Jalando por su lado, y eso pues no lleva a ninguna buen fin, ¿no? Sino a problemas y de los que se multiplican, no se acaba uno y ya tienen tres encima Así es. nuevos. Y fíjese que hay una situación bien interesante. El hecho de que las escrituras nos presenten buena relación entre suegros y yernos quiere decir de que es posible, ¿verdad? O sea, por aquellos que dicen, no, si es que mi suegra yo la quiero matar y que no es que no, mire. En las escrituras hay relaciones de suegras y de suegros que se llevan bien con sus nueras y con sus yernos. Quiere decir entonces que si algo está mal, podría ser que tal vez algo nosotros no estemos haciendo bien. Podría ser. Como que habría que hacer ese examen de conciencia en el sentido de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para levantar el muro y que mis suegros no quieran saber de mí, ¿verdad? Esa es por una parte. Y la otra parte que le digo que es la reflexión importante, se imagina usted desde el punto de vista de la familia, cómo queda que un pastor desde el púlpito se burle de los suegros y al llegar a la casa, ¿qué es lo que va a decir la esposa? Te burlaste de mis papás. Bueno, te burlaste de mis papás. Ay, qué vos qué delicada sos. No, te has burlado de mis papás. ¿Verdad? Entonces, como que es una situación que definitivamente nos debe de invitar a reflexión sobre de qué manera tratamos ese tipo de cosas. Déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Y para la próxima semana tenemos este tema. Mire, vamos a hablar un poco acerca de hermenéutica. Y hermenéutica es precisamente la parte de la teología que habla acerca de la interpretación bíblica. Pero vamos a hablar acerca de un principio bien interesante que se llama pasajes paralelos. Ese principio de pasajes paralelos tiene que ver con todas aquellas narraciones que se repiten. ¿Cómo así? Por ejemplo, de que hay milagros de Jesús que están en Mateo, Marcos, Lucas. Hay narraciones que están en Reyes y Crónicas. Hay narraciones que están en Daniel y Apocalipsis. Entonces, ¿por qué la Biblia hace eso? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, precisamente en este tema de hermenéutica, pasajes paralelos. Así que allí, así es como va a estar la cosa. Así es como va a estar la cosa y les queremos pues dar las gracias por haber estado con nosotros en la reunión de hoy. Posteriormente se va a subir el video. Así que ahí ustedes lo van a poder ver. Si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase para que le caiga automáticamente cuando ya el video esté subido. Entonces, vamos a orar para terminar. Déjenme ver quién nos hace. Hermano Jaime, ¿será que nos dirige la oración final para quedar despedidos? Gracias Dios Padre por permitirnos compartir conocimiento esta noche. Gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Gracias por la bendición de la vida. Gracias por este discernimiento, esta sabiduría que nos comparte, Señor. Te pedimos que nos proveas de una noche de reposo, que cuides de nosotros mientras estamos indefensos en nuestros sueños y que según tu voluntad nos permitas encontrar un nuevo día mañana. Te pedimos que hagas extensivas estas bendiciones al resto de nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros enemigos, y que todo sea, Señor, según tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche. Amén. Y Buenas les invitamos noches. para la próxima semana. Dios los bendiga, gracias. Feliz noche.